En este video vamos a estudiar vectores tanto en el plano como en el espacio. Para poder trabajar con los vectores y antes de definirlos necesitamos tener un sistema de referencia. Si trabajamos en el plano, nuestro sistema de referencia van a ser los ejes X e Y, que dividen al plano en 4 cuadrantes. Son los ejes que también usamos en funciones, por ejemplo. Si trabajamos en el espacio, ahora necesitamos otro eje que nos dé o nos represente el volumen. Entonces aparece un eje Z. Fíjense que los ejes X e Y han girado y aparece el eje Z. Estos tres ejes dividen al espacio en octantes. Además, estos planos que determinan se llaman planos cartesianos. Son planos especiales que más adelante vamos a usar. El verde, por ejemplo, es el plano XY y es donde la Z vale 0. En algunos textos también se lo llama, si el origen de las coordenadas es el punto O, se lo llama plano X o Y, pero podemos decir simplemente plano XY. Fíjense este medio lila que contiene a los ejes Y y Z, es el plano YZ, donde la X vale 0. Una vez que tenemos esos ejes ese sistema de ejes de referencia, podemos ubicar los puntos. Los puntos siempre tienen en el plano las coordenadas X e Y en el espacio X, Y, Z. Eso es un dato cuando estamos trabajando, que si vemos tres coordenadas ya sabemos que estamos en el espacio. Si tuviésemos solo dos, estamos en el plano. Y siempre en ese orden, X, Y o X, Y, Z para el espacio. Antes de entrar a vectores, veamos un ejemplo de cómo calcular la distancia entre dos puntos. Supongamos que tengo que calcular la distancia desde el punto P, cuyas coordenadas son -3, -2, hasta el punto Q, cuyas coordenadas son 5, 4. Para poder hallar esta distancia, que acá está pintada como un segmento, que es una distancia, vamos a pensar en un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque de ese modo, si yo logro obtener lo que ahora serían los catetos, el valor de estos catetos, la distancia que busco es la longitud de la hipotenusa. Ahora, ¿cómo podemos calcular esas distancias? Si se fijan, esos catetos son las diferencias entre, vamos primero con el cateto OQ, son las diferencias, en este caso, entre la I de Q y la I de P. ¿Sí? Fíjense que son valores en la regla, digamos, de las I's. Entonces, esta longitud es la I de Q, que es 4, menos la I de P, que es -2. Y del mismo modo lo hacemos para el otro cateto. La X de Q, que es 5, menos la X de P, que es -3. Sugiero dos cosas. Primero, si a mí me piden la distancia PQ, entonces en las restas resto al revés la coordenada de Q menos la de P. Y además ese orden lo conservo en las dos coordenadas. Fíjense, IQ menos IP, XQ menos XP, no al revés. ¿Qué pasa si lo hago al revés? En este caso no pasa nada. Lo que ocurre es que después nos acostumbramos a trabajar de un modo que en vectores sí afecta el resultado. Una vez obtenido entonces la longitud de esos dos catetos,
es simplemente aplicar el teorema de Pitágoras. Si estuviésemos haciéndolo en el espacio, es del mismo modo, solo que sería como un teorema de Pitágoras extendido, porque aquí aparecería también sumado el cuadrado de la tercera, de la diferencia entre las terceras componentes, ¿sí? Porque tendríamos de la tercera coordenada, porque los puntos tendrían la coordenada en z, ¿sí? Entonces tendríamos, por ejemplo, 8 al cuadrado más 6 al cuadrado más otro número al cuadrado. Pero en definitiva es otra versión extendida, por decirlo de algún modo, del teorema de Pitágoras. Las fórmulas ahora las vamos a presentar para cualquier caso. Y a partir de esto también yo puedo necesitar hallar las coordenadas del punto medio de ese segmento o la distancia media. En ese caso hago la semisuma de las coordenadas respectivas. Fíjense, son semi porque están divididos dos, sumas entre ¿quiénes? Entre las X y las Y's. Miren que me da 1, 1 y es ese punto medio que estaba buscando. Si estuviésemos trabajando en el espacio, yo tendría otra semisuma que sería la de las zetas. Y aquí tenemos para la generalidad de lo que nosotros podemos llegar a necesitar. Para el plano, teorema de Pitágoras; para el espacio, esa versión extendida; y las coordenadas del punto medio, donde acá, lo que les decía antes, aparecen las coordenadas en z. Bien, ahora vamos a definir qué es un vector. Un vector es un segmento de recta, ¿sí? Es un segmento de recta que tiene tres características. La primera es la dirección. La dirección me la da la recta que incluye a ese vector, en este caso la recta R, y cualquier paralela a ella. Esto significa que todas estas rectas tienen la misma dirección que el vector. La segunda característica es el sentido. El sentido me lo da el orden en que están dados sus extremos, ¿sí? En este caso es el vector AB. Aquí está la notación. Esta flechita no cambia porque es el símbolo que uso para indicar el vector. En este ejemplo, es el vector AB. Si yo hubiese escrito aquí vector BA, significa que empieza en B y termina en A. Pero en este ejemplo se muestra el vector AB, donde el punto A es el origen y el punto B es el extremo. La tercera característica y última es el módulo. El módulo no es más que la longitud de ese segmento. ¿Y cómo lo obtenemos? Haciendo la distancia entre el origen y el extremo. Por eso recordamos antes cómo calcular la distancia entre dos puntos. Entonces, un vector es un segmento de recta que tiene tres características: dirección, sentido y módulo. Vamos a ver ahora qué son las componentes de un vector y qué es un vector posición. Trabajamos con un ejemplo. Aquí tenemos el vector AB, cuyas coordenadas son las de A-2, 1 y la de B, -1, 3. Supongamos que yo quiero trasladar este vector AB a otro lugar del plano, ¿sí? Entonces ustedes, si no tenemos otra forma de hacerlo, ustedes me dirían, mira, elegí el lugar y, por ejemplo, supongo que me dirían, elegí el lugar donde querés que comience el vector y hace un cuadradito hacia la derecha y 12 hacia arriba. Lo que me dirían es esto. Y entonces ahí obtendría
el vector trasladado. Perfecto. Ahora, nosotros no podemos manejarnos en matemática con cuadraditos y si nos puede servir alguna vez para hacer un gráfico, pero en la parte operativa, digamos, necesitamos alguna otra herramienta más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar lo que se llaman componentes de un vector. Ese cuadradito hacia la derecha y 2 hacia arriba son las que figuran acá. Al vector AB lo hemos renombrado, le hemos puesto vector U. Podemos hacerlo con una sola letra en minúscula. Y esos dos numeritos que están al lado son las componentes del vector. En este ejemplo sería un cuadradito hacia la derecha, 2 cuadraditos hacia arriba. Siempre, igual que en los puntos, primero consideramos el movimiento en el eje X y luego el del eje Y. Si estuviésemos en el espacio, aparecería como antes una coordenada en Z. En este caso de los vectores, una componente en Z. Perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar esos dos números, esas dos o tres, si estuviésemos en el espacio, esas componentes del vector? Si vemos, el 1 lo obtuvimos haciendo menos 1 menos menos 2. Y el 2, 3 menos 1. Es decir, que restamos las X, restamos las Y's, y si estuviésemos en el espacio deberíamos restar las Z's, pero siempre haciendo la del extremo menos la del origen. Esto es súper importante, porque aquí sí, si invierto, entonces el vector me va a quedar con sentido contrario. Entonces, en nuestro caso, ahí tenemos menos 1, menos menos 2, 1. 3 menos 1, 2. Estos números son las componentes del vector. Nos va a servir, además de para la parte gráfica, esencialmente cuando tenemos que a partir de 2 puntos hallar el vector y operar con él. Ahora, ese par ordenado lo podemos usar como notación para un vector o también, como vemos acá, que están en vertical, ¿sí? Estas componentes como par ordenado también se dice que están escritas como vector fila y en este caso como vector columna. Ojo porque no es una fracción, ¿sí? Son dos números. ¿Cuál es mejor? Es indistinto. En lo personal me parece que la notación como vector columna es más clara, es más limpia para trabajar, pero después cuando veamos operaciones, cada uno elegirá. Teniendo esas componentes, yo puedo trazar el vector donde lo necesite y además puedo operar, porque no puedo hacer suma de vectores, por ejemplo, contando cuadraditos. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, el vector B, cuyas componentes nuevamente son 1, 2, igual que el vector U, pero ahora le hemos cambiado el origen. Estos dos vectores tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, por lo que decimos que son vectores equipolentes. Además, observemos algo. En el vector U, las componentes no me dicen nada de la posición donde está el origen o el extremo, ¿sí? Lo que me dice es la diferencia que hay entre cada coordenada de esos puntos. Sin embargo, en este vector B, que en particular lo hicimos comenzar en el origen de coordenadas, me dice las componentes del vector, me dice dónde termina. En este caso el punto P me da las coordenadas del extremo, me da la posición del extremo. Por eso digo que, o decimos, que este vector es un vector posición, ¿sí? Para que un vector sea vector posición, indefectiblemente
su origen tiene que estar en el origen de coordenadas, tanto en el plano como en el espacio. Veamos otro elemento que nos permite saber dónde está la recta, por lo menos en la que está un vector. Ese elemento se llama ángulo director. ¿Qué es el ángulo director? Es el ángulo que forma el vector o la recta que lo incluye con el semieje positivo de las X. Veamos en este ejemplo. Yo tengo el vector U que es de componentes 2, 2. El ángulo director en este caso es el ángulo θ, no es este otro ni este, ¿sí? Es este ángulo que está señalado, el ángulo θ. Yo quiero averiguar cuál es la amplitud de ese ángulo. Entonces tenemos que recurrir a trigonometría. Para eso vamos a considerar un triángulo rectángulo donde vamos a tener en cuenta el lado opuesto y el lado adyacente de ese ángulo θ. ¿Qué relación trigonométrica vinculaba al lado opuesto con el lado adyacente de un ángulo? La tangente de ese ángulo. Y fíjense que yo tengo acá posicionado el vector en el origen de coordenadas, ¿sí? Su origen coincide con el origen de coordenadas. Entonces puedo decir que este cateto, el opuesto, es la y de ese vector u. Y el que representa el cateto adyacente es la x de ese vector u. Entonces, la definición de tangente de θ sería y de u sobre x de u. En este caso, los dos valores coinciden, sería 2 sobre 2, simplificado, me da 1. Luego resolvemos esa ecuación y llegamos a que el ángulo θ para esa ecuación puede ser, su amplitud puede ser de 45 o de 225 grados. Los dos ángulos tienen tangente igual a 1. ¿Cuál de los dos voy a elegir? Entonces acá lo que tengo que ver es si tengo el gráfico bárbaro y si no me fijo las componentes del vector para ver en qué cuadrante está. Entonces digo que en este caso, como el extremo está en el primer cuadrante, el ángulo necesariamente tiene que ser de 45 grados. Vamos a comenzar con las operaciones. Las operaciones, en realidad, si buscamos en los libros, en general se presenta como suma y multiplicación. Yo abrevio un poquito, pongo suma-resta, porque en realidad la operatoria es la misma, y la multiplicación, que después vamos a hacer una aclaración sumamente importante. También la división la podemos presentar como una multiplicación, por eso junto las operaciones. Vamos a ver para la suma hay dos caminos que podemos, o dos procedimientos. Un procedimiento algebraico y un procedimiento o analítico y un procedimiento gráfico. Vamos a ver el algebraico o analítico. A mí me dan estos tres vectores v, w, cuyas componentes se muestran aquí. Y me piden, esto es un ejemplo, que haga u más b menos w. Si yo lo hago analíticamente, no tengo más que en esta cuenta reemplazar por las componentes de cada vector, ¿sí? Fíjense que reemplacé por las componentes de cada vector y después hago la cuenta entre las componentes respectivas, es decir, sumo o resto las x, sumo o resto las y's y eventualmente, si estuviese en el espacio, debería sumar o restar las z's. Ahí no hay nada, no hay ningún secreto. Vamos a ver gráficamente. Gráficamente hay dos métodos. Uno que es el de la regla de la poligonal. A mi gusto es el más limpio para hacer. Veamos cómo lo tenemos que hacer. Yo grafiqué los tres vectores, pero en general no me los dan. Me dan
los vectores por componentes, ¿sí? Pero me pareció que estaba bueno además mostrárselos gráficamente. Entonces, yo tengo un cuadriculado, un sistema de ejes que a mí me sirve como referencia, y lo primero que hago es decir, bueno, tengo que considerar el vector U. Perfecto. U. Donde termina U, en el extremo de U, esto es como si yo estuviese haciendo un viaje con escalas, le voy a agregar el vector B. Ahora yo necesitaría restar el W, pero puedo hacer la suma del opuesto, es decir, yo acá tenía el vector W, el opuesto va a ser menos W, entonces a continuación del B le sumo menos W. No hay ningún secreto, siempre es uno a continuación del otro. El resultado es otro vector que generalmente se lo llama, o en general se lo llama resultante, que tiene origen en el primer vector y extremo en el extremo del último vector. Fíjense que las componentes, en este caso el vector R como lo llamamos, son 1, 5, iguales a las que nos habían dado analíticamente. Bien, ahora usando los mismos vectores vamos a hacer el mismo cálculo, pero aplicando lo que se llama regla del paralelogramo. Este método trabaja como por subtotales. Vamos primero a hacer la primera parte, que es U más B. Trazamos U y a diferencia de la regla de la poligonal, que a continuación de U, por el extremo de U, trazaba el vector B, este sistema o este método lo considera con el mismo origen que U. ¿Sí? Después de esto, como es la regla del paralelogramo, lo que hacemos es trazar paralelas a cada uno de los vectores por el extremo del otro. Por ejemplo, esta recta es paralela al vector B por el extremo de U. Y ahora vamos a hacer una recta paralela a U por el extremo de B. El vector que tiene origen en el origen de U y B y extremo en el punto de intersección de esas rectas que agregamos es nuestro primer subtotal, en este caso U más B. ¿Sí? Ahora, nos falta agregar el vector W. Entonces, voy a quitar todo lo que sobra. Ahí tenemos U más B. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo que recién. Con origen, en el mismo origen que este vector U más B, agregamos menos W. Y ahora construimos el paralelogramo. Ahora, el vector que tiene origen coincidente con los vectores que tenía y extremo en el punto de intersección de las rectas es la resultante que llamamos R, que es el total, ahora sí, porque nuestro cálculo terminó, ¿sí? El método del paralelogramo se va repitiendo de este modo, armando paralelogramos. Ahora, yo lo hice por partes, pero en realidad si tuviésemos que presentar esto, por ejemplo, en un examen, tenemos que hacerlo todo junto. Entonces, el trabajo completo hubiese sido este. Fíjense que aquí trabajamos solo con 3 vectores y sin embargo el gráfico es bastante más sucio que el de la poligonal. Por eso personalmente prefiero el otro. Ahora, ¿por qué se enseña también este? Primero porque es una alternativa y segundo porque muchas veces lo usamos en física. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo súper simple, sin unidades ni nada, pero para que tengan una idea de la aplicación.
Supongamos que tenemos un objeto que tenemos que trasladar desde el punto A al punto B. Es decir, yo tengo que, yo conozco esta fuerza porque conozco el peso del objeto, la distancia y demás. Yo conozco esta fuerza, ¿sí?, con la que se va a desplazar ese objeto. Pero se necesita, por la razón que sea, de dos personas que apliquen dos fuerzas distintas. Una fuerza va a ser la nuestra, que representamos con el vector U. Y necesitamos conocer la otra fuerza, que intuitivamente sabemos que va a estar por este lado, ¿sí? Pero intuitivamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos considerar esta regla del paralelogramo, pero aunque no nos demos cuenta, la estamos haciendo en orden inverso. Entonces, ahí tendríamos el paralelogramo. Una de las rectas paralelas va a ir a unir los extremos de esos dos vectores, ¿sí? Y luego trazamos una paralela por a U por el extremo de AB. Y luego, ahí, ¿sí?, una paralela, un vector paralelo a esta primera recta, que va de A hasta la recta que agregamos. Y ahí conocimos, ahí logramos esa fuerza faltante. Entonces, si a mí me dan para resolver gráficamente una operación como la que hicimos recién, nos resulta más simple y más limpio el trabajo si usamos la regla de la poligonal. Tenemos como alternativa la del paralelogramo. Ahora, en cuestiones de física, por ejemplo, muchas veces nos resulta útil usar esta regla del paralelogramo. Por eso será útil aprenderla. Vamos a hacer ahora la multiplicación o división de un vector por un escalar. Ojo, porque es por un escalar, por un número, no es entre vectores. Ya veremos eso después. Es algo sumamente simple e intuitivamente, si vamos a multiplicar un vector, tenemos la idea de que ese vector se va a alargar. Ahora, analíticamente, ¿cómo se hace? Vamos a suponer que yo tengo un vector U, que es de componentes 2, 1, y lo quiero multiplicar por 3. Solo tengo que hacer la multiplicación de ese escalar por cada una de las componentes. 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Y gráficamente, como verán, uno a continuación del otro, voy a graficar 3 vectores U. 3 porque me piden 3U. ¿Sí? Y el rojo final es el resultado. ¿Qué pasa si yo multiplico ahora un vector por un número negativo? De vuelta, intuitivamente tenemos la idea de que, diríamos, se va a dar vuelta, ¿sí? Va a cambiar el sentido por el sentido opuesto. Operativamente hacemos exactamente lo mismo. Acá tengo un vector B que es de componentes menos 2, 1. Y me pide multiplicarlo por menos 2. También multiplico componente a componente. Menos 2 por menos 2, 4. Y menos 2 por 1, menos 2. Y gráficamente, ahora yo tengo el vector B que va hacia arriba, digamos, y lo primero que tengo que hacer es cambiarle el sentido. Y luego multiplicarlo por 2, como hicimos antes en 3U. ¿Qué pasa si quiero dividir un vector? En este caso, yo tengo el vector U, que es menos 6, 4, de componentes menos 6, 4. Y me piden dividirlo por menos 2. Esa división por menos 2, puedo considerarla como una división o como la multiplicación del vector por menos 1/2. Voy a obtener el mismo resultado, ¿sí? Analíticamente, ¿cómo lo tengo que hacer? Yo acá puse las dos alternativas. Tengo que dividir cada componente, igual que antes hicimos para la multiplicación. Ahora dividimos cada componente por ese número. Entonces es menos 6 dividido en menos 2, 3. Y 4 dividido en menos 2, menos 2. Y gráficamente, en este caso,
puse todo junto, puse un número, una división y además por un número negativo. Entonces, mi vector va a medir la mitad, su módulo va a ser la mitad y además esa mitad va a tener sentido opuesto. Finalmente, vamos a ver qué es un vector unitario. Como su nombre lo indica, el vector unitario es el que tiene módulo 1, ¿sí? El largo es de una unidad. Ahora, cada vector unitario corresponde, yo puedo tener un vector unitario cualquiera, ¿sí? Pero también puede ser que nosotros tengamos o necesitemos el vector unitario correspondiente a uno que nos dieron, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que tenemos que lograr un vector que tenga la misma dirección y el mismo sentido del que a mí me dan, pero que ahora tenga módulo 1. Entonces, vamos a suponer, vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo el vector B que tiene componentes 3, 4. Y me piden hallar el vector unitario que corresponda a este, es decir, que tenga la misma dirección, recordemos la idea de dirección como paralelismo, el mismo sentido, pero ahora que el módulo sea 1. Entonces, si hago una pregunta antes como para que se entienda mejor la explicación. Vamos a suponer que este vector mide 5 unidades, ¿sí? Mide 5 unidades. Si yo quiero una parte de este vector que mida 1, supongo que dirían que hay que dividir ese vector en 5 partes. Si este vector midiese de largo 30 centímetros, si yo quiero una partecita de 1 centímetro, lo tendría que dividir en 30. Bueno, eso que estamos diciendo es dividir el vector por su módulo. Entonces, si a mí me dan este vector, lo primero que necesito hallar es el módulo, ¿sí? Acuérdense que el módulo era con aplicación del teorema de Pitágoras, si estamos en el plano, y del Pitágoras extendido, si estamos en el espacio. Encontramos que en este caso el módulo del vector es 5. Entonces ahora lo que me queda es dividir el vector por su módulo. Y hacíamos esa división componente a componente. Entonces va a ser 3 dividido 5, 4 dividido 5. ¿Sí? Lo dejamos así. Si queremos, podemos poner, porque acá estas divisiones no nos dan números irracionales, sino que nos van a dar 0,6 y 0,8, si no lo dejamos así. El gráfico de este vector unitario es este que está acá, el que llamamos U. Fíjense, tiene la misma dirección, el mismo sentido, y veamos si es verdad lo del módulo. Hallemos el módulo de U y efectivamente nos da 1. Si a mí me pidiesen en un examen hallar el vector unitario de este vector de este vector B, lo que tengo que hacer es esto, ¿sí? Nada más que eso.